Bienvenidos hermanos, estamos grabando un episodio más de Tierra Buena para el Día del Señor. Estamos con mucho gusto de tener desde París a nuestro enviado especial Francisco Espinosa, el padre Francisco Espinosa, que nos acompaña en este episodio pues, de Tierra Buena. También tenemos como siempre al padre Victoriano. Padre Victoriano, Francisco, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, muy contento de que Paco esta vez nos acompañe. Así es, así es. Igualmente, gracias por la invitación y pues bueno, vamos a que ¿Qué el horas Espíritu son Santo nos ilumine. Aquí son las 11:46 de la mañana. ¿Qué horas son en París? 6:47 de la tarde. Muy bien, muy bien. Pues confinado en su cuarto, porque también en París están confinados, pero pues me da gusto y nos da mucho gusto que estés con nosotros. Tenemos un evangelio muy conocido, tenemos un evangelio pues que es pues muy llevado y traído. Y pues, ¿qué nos dices, Victoriano, para empezar, antes de leer? Pues efectivamente, en todas las Pascuas, el tiempo pascual lo leemos, es un texto muy presente, y si bien para algunos es como dudosa la historicidad o en los términos en la que lo redacta Lucas, hay que decir que de alguna manera el Evangelio de Marcos hace referencia al final a dos discípulos que caminando hacia un poblado cercano se encuentran con el resucitado. Entonces, al parecer, Lucas tomó un poco de aquí y de allá e hizo esta redacción, pues que tiene como dos, que se articula, vamos a decir, en dos ejes fundamentales, que es este alejamiento de los discípulos después de ver el fracaso en la cruz de Jesús. Y el otro eje muy importante pues es el de la fracción del pan, que pues ya nos da un saborcito así como de celebración litúrgica, ¿no? Tiene todo un esquema que pues para nosotros es bastante familiar porque es la palabra y la fracción del pan. Entonces, pues tiene elementos muy interesantes. ¿Te parece? Vamos al texto. Sí, me encanta. ¿Me dejas leer, aunque leo mal? Dale, dale. Bien, este evangelio es de San Lucas 24, 13 al 35. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando, tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, como los somos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para condenarlo a la muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro y no encontraron el cuerpo, y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles y que les habían dicho que estaba vivo.
algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como lo habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de las Escrituras que se referían a él. Y acerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaba a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras que los hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, en donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, con los cuales les dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron todo lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Bien, pues el relato de Lucas parece que tiene como toda la intención de subrayar esta presencia del Jesús resucitado en estos dos ámbitos de los cuales había mencionado como dos ejes en los que se articula este relato, que es el alejamiento de los discípulos de Jerusalén, ¿no? Se iban distanciando de Jerusalén, y el otro la fracción del pan. Y es como lo que en el fondo aparece es esta presencia del testimonio que dan las Escrituras sobre la acción del Mesías, ¿no? Es decir, Jesús hace hincapié en que en realidad las Escrituras hacían referencia a lo que tenía que padecer, ¿no? De hecho dice, ¿acaso no era necesario que padeciera el Mesías todo esto y así entrara a su gloria? Y entonces dice, comenzando por Moisés y siguiendo con los profetas, fue explicándoles todos los pasajes de la Escritura, dice. Y entonces, quisiera recordar cuando el domingo encontramos prácticamente la inauguración del ministerio de Jesús en la sinagoga en Nazaret, del Evangelio de Lucas, obviamente, resaltábamos en aquella ocasión, Miguel, que lo que hace Jesús es separar o salir del templo, ir hacia el encuentro de la gente en la orilla del lago, en las calles. Lo vemos siempre moviéndose. Ya decías tú en alguna ocasión, Jesús es un callejero, ¿no? Es decir, anda en la calle, no tiene su academia, no predica en los recintos acostumbrados, sino que mueve, es como que mueve el lugar de encuentro. Ya en San Juan nosotros lo vemos con el pasaje de la samaritana que nos explicaste muy bien ahora en la Cuaresma, donde Jesús hace este movimiento. Y en Lucas,
pues es como la continuación de este movimiento, ¿no? Es un único viaje a Jerusalén y de Jerusalén hacia todo el mundo, ¿no? Y entonces me da la impresión de que este movimiento, de alguna manera, de los discípulos, es ¿cómo decir?, el testimonio de este tiempo nuevo, de esta nueva relación con Dios que se funda totalmente en el resucitado. Y entonces, pues Lucas va a ir reflexionando algunas cosas que solo me detendré en un par de versículos que me parece como interesante en estos tiempos que vamos viviendo poder reflexionar, abrir un poco el corazón. Y es, bueno, estos discípulos que van caminando hacia este pueblo que no se sabe qué pueblo sea, dice, la medida que da, pues corresponde a 11 kilómetros más o menos. Sin embargo, hay un pueblito que se llama El Cubeibé, que está como a 11 kilómetros, que se supone que pudiera ser. Pero lo interesante en el Evangelio, pues es lo que está diciendo, ¿no? Como este alejamiento. Y entonces subraya el evangelista esta situación de estos discípulos. No hacen parte del grupo de los 11 que ya quedaron, ¿no? Sino pues de ese grupo más grande que podríamos decir de los 72, ¿no? Ajá. Este grupo que también participa mucho pues de todos los eventos. Nosotros pensamos en los 11, en los 12 que estaban, que iban y venían, que eran cercanos, pero pues los evangelios dan cuenta de un grupo más numeroso, más alargado, que también iba acompañando. De hecho, los diáconos pues son elegidos de ese grupo, ¿no? El 12º vuelve a ser elegido también de ese grupo, ¿no? Y entonces es importante tenerlo en cuenta. Y entonces él se acerca y dice, el evangelista, no lo reconoce. La semana pasada nos explicabas a propósito del cuerpo glorioso, del espiritualizado, Del resucitado. del resucitado, donde pues es como que, cómo poder verlo, ¿no? Cómo reconocerlo, ¿no? Y lo que pasa, estos discípulos, dice el Evangelio, pues van llenos de tristeza. Llenos de tristeza porque la expectativa del Mesías, que sería el libertador, queda ahí como pues truncada, queda ahí insatisfecha, ¿no? Dice Cleofás, dice, pues sí, era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Pero pues ya van 3 días que murió y ya, pues ya mejor nos vamos, ¿no? Aquí la cosa se pone difícil. Y es curioso que ellos escuchan que ya se relataba que las mujeres daban testimonio, ¿no? Primero que no estaba en el sepulcro, luego que un ángel les dijo, un elemento muy lucano, ¿no? Los ángeles, que un ángel, unos ángeles se les apareció y les dijeron que estaba vivo, pero, dice a él, no lo vieron. Entonces ellos no se detienen. Y esto es muy interesante porque es la expectativa, ¿no? De un Mesías, de acuerdo a lo que yo
estoy esperando de él. Ah. Y ¿no? Lo crucificaron, murió, dice, ya van 3 días. Y fíjate que había una creencia ahí entre los contemporáneos de Jesús que de alguna manera el cadáver, el espíritu, o el alma, ¿no? Estaba ahí como dándole vueltas como al cadáver ahí como 3 días, ¿no? Como que todo estaba ahí, un cierto vínculo, y entonces pues, al tercer día ya se declaraba como Muerto. totalmente muerto, ¿no? Como hoy diríamos. Oficialmente muerto. Oficialmente muerto, o clínicamente muerto, hoy podríamos decir. Es decir, si ya pasaron 3 días y él murió, ahí murió nuestra esperanza, ¿no? Era pues un momento de mucha tristeza. Entonces, no reconocen, dice uno de los autores comentando este pasaje, que en realidad para reconocerlo, para verlo, se necesita como una acción milagrosa, ¿no? Es como como abrir el espíritu, abrir el corazón, abrir la mente a una dimensión nueva donde Jesús aparece resucitado. Y dice, y señala, obviamente, el momento culmen de este relato, que es la fracción del pan. Entonces, de todo este espacio del primer eje, es importante subrayar cómo nosotros vamos entendiendo que el Antiguo Testamento apunta todo hacia Jesús. Pero no solo, porque no es como un 2 y 2, 4, ¿no? Como muchos literalistas o fundamentalistas quisieran ver, es que así dice y así tiene que ser. Sino desde la posibilidad de entender el Antiguo Testamento, toda la revelación a la luz del resucitado. Y entonces, por supuesto, que el Antiguo Testamento a esta luz pues adquiere una relevancia, como hemos dicho muchas veces, pedagógica en la revelación que Dios va haciendo de su pueblo, ¿no? Como en este camino de preparación. Y entonces, bueno, llegan a donde tenían que llegar, a este pueblo, y dice el evangelista, él hizo como que iba más lejos, ¿no? Había como una especie de ceremonial, ¿no? En el quédate, no me quedo, hacen ahí como un poquito de presión, ¿no? Era como, pues Obligado. temático, ándale, como. Y como los mexicanos Dice, que no, quédate. no, es que tengo cosas que hacer. No, que tengo que hacer que valgas más. Y pues, ándale, bueno, no, bueno. Y entonces el punto central es, obviamente tiene como todo este trasfondo eucarístico, ¿no? Donde la institución viene narrada, pues justamente como la fracción del pan, que después tomen y coman, ¿no? Pero es fraccionar el pan que nos remite fundamentalmente a la Eucaristía. Y entonces, en ese momento, se les abrieron los ojos y lo reconocieron, dice el evangelista. Pero él desapareció. Y ellos decían, ¿no? Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Aquí hay un elemento muy importante que me parece hoy tiene una relevancia muy clara en la posibilidad del encuentro con Jesús en su palabra.
Ajá. Me parece que el Santo Padre había dicho, ¿no? Pues hoy el banquete al que podemos asistir y también nutrirnos, pues es justamente la palabra, porque en nuestra tradición católica, pues ha quedado ahí como relegada la palabra como un banquete donde podemos acercarnos e encontrarnos con el Señor. Porque este es el punto, es decir, sí podemos reconocerlo y con este ardor, ¿no? Es decir, el corazón puede estar henchido de la presencia del Señor también en la palabra. Y entonces no es ocioso decir que sí tendríamos nosotros que poner mayor atención, ¿no? en la proclamación de la palabra como una posibilidad también del encuentro con Dios. De hecho, la Sacrosanctum Concilium, ¿no? Es la que dice del Vaticano II que pues son los dos banquetes en la Sagrada Eucaristía, ¿no? La misa, pues, el de la Eucaristía y también en el de la palabra. Y entonces, bueno, yo subrayo esas dos cosas y digo otra a propósito de la fracción del pan. Y luego ya. Muy bien. La iglesia, la comunidad cristiana, en su caminar desde la resurrección, entendió el vínculo profundo entre fracción del pan y caridad. Es decir, siendo como es una posibilidad de encuentro, la comunidad cristiana entiende que el encuentro no puede ser como en los límites de tu vida y yo mi vida. Yo recuerdo que alguna vez me invitaron a ser asesor de un grupo, que no voy a decir cuál grupo, pero había un retiro y después del retiro ¿Con qué empieza? ¿Con qué empieza? después de las iniciales. Y había un retiro y después del retiro se les invitaba a los participantes a formar pequeñas comunidades. Y entonces el director, el coordinador o el presidente de eso les decía, para animarlos a la creación de las pequeñas comunidades, decía, a ver, la comunidad es para aprender, para reflexionar sobre Dios y reunirnos alrededor de la meditación de la palabra. Y entonces, no tiene que ver con que tú le digas al otro, ay, pues yo soy médico, yo soy abogado, o yo soy carpintero, o yo soy... Dijo, porque luego, pues ahí andan pidiéndose favores y luego se va al traste la comunidad, ¿no? Entonces yo le decía, oye, Jorge, ¿y qué comunidad es esa? ¿No? Si es nada más como un círculo de estudio, pues ahí no hay comunidad. Y creo que pues bueno, la evidencia ahí está, de que cómo la comunidad cristiana entendió el vínculo profundo entre la fracción del pan y la caridad concreta, desde la institución de los diáconos, que no haya viudas y huérfanos que no son atendidos, hasta pues todas las obras que a lo largo de la historia han surgido alrededor de monasterios, conventos, órdenes religiosas, acciones del clero, etcétera, ¿no? Que van en el sentido del encuentro con el Señor justo en el fraccionar el pan, porque entonces el fraccionar el pan se convierte en una acción amorosa hacia el otro, es decir, la bendición que Dios me da se comparte, se multiplica, se hace un estilo de vida.
Y hoy, Miguel, estábamos ahí comentando en estos días tú y yo de cómo, cómo animarnos a vivir en esta caridad, pues en estos tiempos y en los tiempos que siguen después de esta cuarentena, de este encierro, donde pues por supuesto que habrá hermanos que tengan mayores dificultades que otras. Y entonces eh, estaremos llamados a vivir la experiencia de fe, la experiencia eucarística, pues, en el servicio a los más necesitados. Así es, porque va a ser una debacle. Paco, ¿nos quieres decir algo? No, pues claro, bueno. Para mí el pasaje de Emaús es un pasaje que cambia vidas, ¿no? Porque finalmente la vida de esos hombres cambió al descubrir a Jesús. En primer lugar, me llama la atención cómo inicia el Evangelio. El primer día, ¿ah? Y el primer día es el día de la resurrección. Y bueno, sabemos nosotros que en toda la vida el primer día es importantísimo para la vida en general. El primer día de la semana, pues el domingo, el día de Dios, el día del Señor, etcétera, o el día de cargar baterías, el día de cambiar, etcétera, ¿no? Entonces, el día es importante. La segunda situación, el camino, ¿ah? El camino, dice, de Emaús, de Jerusalén a Emaús. Me llama la atención que, bueno, sabemos que Jerusalén, el lugar santo, ¿verdad? El lugar de la cena, el lugar de la muerte, el lugar de la resurrección, y estos discípulos regresan a su casa. Es un camino de regresar, y pienso, pues como regresar a la vida anterior, regresar, pues allá pasó eso, y acá pasó esto. Es muy simbólico el regresar a la vida anterior, salir de Jerusalén. Me llama después la atención cómo regresan a Jerusalén a platicar lo que pasó. Entonces regresan a la vida general, la vida de Dios, ¿no? El tercer elemento, pues es la fracción del pan, precisamente. Yo pienso, es para mí la cena con estos discípulos es la primera misa. Ajá. La última cena, claro, es la institución, pero la primera misa, porque es el primer día de la resurrección, ¿sí? Es la primera misa. Ajá. Entonces, la Eucaristía, que es, dice, les explica las escrituras, es finalmente la liturgia de la palabra y la fracción del pan, la segunda parte de la liturgia, la fracción y la Eucaristía. Entonces, es en sí, digamos, la primera misa, ¿no? Y bueno, dice, la fe como respuesta, se les abren los ojos, ¿verdad? La importancia de decir, la celebración, ese día especial, te abre los ojos a una nueva vida y te invita a regresar a Jerusalén, te invita a caminar, te invita a platicarle a los demás la experiencia que has vivido. Y entonces, bueno, estos 4 elementos se me hacen importantísimos. El día de la resurrección, el camino de ida y el camino de regreso, la Eucaristía, la liturgia en sí, y finalmente la fe como respuesta. O sea, porque no puedo regresar, no puedo hablar si no arde mi corazón, si no hay fe, ¿verdad? Y ya la aplicación concreta, pues yo la diría, por ejemplo, en este tiempo, la importancia de la comida, ¿no? La comida para todo mundo es importante, el platicar, el decir, te encuentras en la comida. Y bueno, el tiempo de reunión hoy de la familia, pues sin duda todo el mundo se va a su cuarto, todo el mundo está haciendo sus cosas, pero el momento de la comida es el momento de la convivencia, de partir el pan, de encontrarse con el otro. Yo creo que sería muy interesante en este tiempo, precisamente en la comida, pues comentar un poco la escritura. Hay por ahí las hojitas de, pues vamos a darle gracias a Dios que nos da dentro de todo lo que estamos viviendo de contingencia, la oportunidad de estar compartiendo el pan, que no todos los días lo compartimos, y pues finalmente ahí es una bendición que la familia esté unida, y pues qué bien sería tal vez leer un pasaje de la Escritura y abrir un poco los ojos para encontrarse con el Señor, ¿no? Yo creo que estos elementos
son muy importantes, ¿no? Pues claro, está el encuentro, todo lo que en el fondo viene a ser finalmente la resurrección. Los discípulos de Maús dicen, pues no habían recibido al Espíritu Santo todavía para que en un momento pudieran hablar y decir, ¿no? Ya después todos los apóstoles y todos los que reciben el Espíritu Santo, pues ya finalmente son los que hablamos y vivimos la experiencia del camino. Entonces yo creo que por ahí es lo que yo pienso que puede ser Muy interesante interesante, reflexionar, ¿no? ¿no? Uh-huh. Pues ya no me dijeron nada, ya lo dijeron todo, pero yo quiero apuntar algo. Me encanta que Victoriano haya hecho énfasis y Paco me encanta que haya completado en esta situación de la caridad, de la relación de unos con otros, porque en el fondo hay un detallito que siempre se escapa en las predicaciones, que es la hospitalidad de estos cuates. Estos que iban caminando no necesitaban abrir su casa a la hospitalidad al forastero. Y cuando abren su casa a la hospitalidad al forastero, es la oportunidad de que Cristo se les revela, les revele. Y yo sí entiendo el asunto de la primera misa, me encanta que lo diga Paco así. Sí entiendo que es un esquema de una celebración eucarística, pero allí está involucrada también la disposición de la caridad, porque si no te abres al forastero, no encuentras a Jesús. Si no te abres al forastero, al necesitado, o sea un indigente o sea una persona que no tiene indigencia posible, ¿no? No aparente ser un indigente. Si no te abres al otro, al necesitado, jamás podrás encontrar a Jesús. Se te priva la Eucaristía, te priva, te privas tú solo de la Eucaristía y por lo tanto de la revelación de Jesús. Sí es correcto decir que en este tiempo estamos viviendo un privilegio en la palabra, porque no podemos comulgar sacramentalmente, pero el privilegio de la palabra te tiene que llevar necesariamente a abrirte a la caridad para que después puedas comulgar sacramentalmente y encontrar a Jesús en la comunión. Pues en esta situación que esperamos que termine pronto, no parece que va a terminar pronto, pero lo esperamos. Esta situación que nos impide llegar a la comunión sacramental, la podemos hacer como una comunión espiritual, pero si nosotros vamos siguiendo los pasos de primero la palabra y luego la apertura a la caridad, pues podremos encontrarnos con Jesús aún en la comunión espiritual. Históricamente, la comunión sacramental ha tenido mucha relevancia y no es para menos, porque el magisterio nos dice que es el culmen y la fuente. La Eucaristía, los sacramentos son el culmen y la fuente. Y pues nosotros como católicos necesitamos comulgar y acercarnos al sacramento. Pero históricamente no ha sido lo único. La fe está compuesta por muchos elementos. Nuestros ritos y nuestra liturgia está compuesta por muchos elementos, y pues ahora es cuestión de darle más crédito a la palabra de Dios. Más espacio. Sí. ¿Qué les parece? Muy importante. Muy importante, yo creo que también el caminar, ¿no? O sea, el caminar con precisamente el otro, que es Jesús en el otro.
quien sea es el otro, es Jesús el otro que está caminando contigo, ¿no? Pues estamos caminando aquí nosotros, pero pues finalmente Jesús camina con nosotros en el otro, en el otro, en el indigente, en el hermano, en quien sea, está caminando y está, él, de hecho, él se invita, se integra para caminar. Y así las personas con las que compartimos la vida, pues finalmente se acercan a nosotros y caminan con nosotros, ¿no? Y los Entonces, discípulos son dos, es un principio de una comunidad, donde dos o más están reunidos en mi nombre y allí estaré yo. Entonces, el número 2 es muy importante en este pasaje, porque no van solos, no va uno solo, van Cada quien por dos. sí, claro. Y ahí es precisamente cuando tú compartes con el otro, que ya tienes que compartir necesariamente con otro, pero finalmente el Espíritu Santo, que es el que se agrega en un momento dado a tu compartir con el 2. Así es. Así es. Sí, fíjate que quiero subrayar esto que ya decías, como otros elementos nos pueden ayudar al encuentro con el Señor, es decir, como en la vida cristiana, no solo en la acción litúrgica, sino el encuentro fraterno y solidario con el pobre, es decir, así es. Jesús lo deja muy claro y, como decía, la comunidad de bautizados lo entendió desde el principio, que la acción caritativa es una acción de comunión con Dios, ¿no? Y la caridad, que no necesariamente la tienes que hacer en un momento dado llevando a la esquina, la puedes hacer, ahora sí que encerrado en tu cuarto rezando por el otro, ¿no? Claro. Nuestra fe nos da muchas posibilidades de vivir la caridad. No es una sola, sino muchas posibilidades de vivir la caridad. Claro. Entonces, pues muy bien, muy bien. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Quiere agregar algo más? Pues, no, pues eso, la invitación a que pues vayamos pensando cómo ir viviendo mayormente esta posibilidad de encuentro con el Señor en la caridad, desde el encierro de nuestro cuarto, en la oración, en el estar atentos a hablar con las personas que físicamente no están cerca, y por llamada telefónica, por todos estos medios, y de ir viendo que sigue en una situación que en realidad va a ser un caos económico. Va a ser un caos económico, y el caos económico nos fuerza a ir haciendo caminos, ¿no? Nuevos caminos no es que vamos a repartir dinero porque no hay dinero que alcance. No es que vamos a hacer canastas de los pobres, despensas, porque no hay despensas que sean suficientes para la situación que vamos a vivir. Tenemos que imaginar y ocupar nuestra mente ahorita que estamos desocupados, ocupar nuestra mente en pensar qué vamos a hacer como organización, como organización para poder afrontar la necesidad de los demás. Esto lo tenemos que pensar. La cabeza nos la dio Dios para pensar. Y entonces tenemos que echarle coco y tenemos que imaginar, así como siempre estamos imaginando cosas malas, así como siempre estamos imaginando chismes. Ahora, en esta situación, yo diría que es muy bueno, o que va a ser muy bueno. Imaginemos muchas cosas. Algunas resultarán, algunas no. Algunas pegarán y serán tomadas por la comunidad para ser puestas en práctica. No. Pero hay que imaginar muchas cosas para ir dando viabilidad a este tiempo de economía que vamos a vivir. Este tiempo de violencia, este tiempo de crimen y este tiempo de economía, que ya estamos
a la puerta. Pues, a mí yo creo que es importante el aprovechar el tiempo, primero para encontrarse con uno, un tiempo de paz, de reflexión, de que estando en paz, ya después nuestros ojos se abrirán, abrir nuestros ojos, así que al resucitado, es decir, que mi corazón arda para hacer algo, pero necesito estarme en paz, ¿no? Primero, encontrarme. Yo creo que es tiempo de encontrarnos y finalmente sin caer en fatalismos, decir, ahora, ¿qué voy a hacer de bueno? Pero primero me encuentro, y me encuentro con Dios también. Creo que eso nos va a dar mucha luz para poder hacer algo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias. Muy bien. A ambos. Muchas gracias. Y a los que nos escuchan. Les recordamos nuevamente como cantaleta que se suscriban y que pasen estos videos a la gente que los puede aprovechar. Y pues vamos haciendo la ronchita para ir viendo cómo celebrar mejor en esta pandemia, en este encierro, cómo estar en una actitud positiva, como decía Francisco. Pues muchas gracias y bendiciones a todos. Pues muy bien, saludos a todos, que estén bien. Gracias, Paco, qué bueno. Nuestro corresponsal en París. Ándale. Muchas gracias, bye. Bye.